Hola, bienvenidos. Este va a ser el segundo libro, iba a ser el tercero, pero al final va a ser el segundo libro que quiero recomendar como 20 libros antes de vivir, ¿no? Y hablamos precisamente del mundo de Sofía. Mi edición es en catalán. De hecho, no la he terminado, pero es que me está pareciendo tan fascinante que ya tengo claro que tiene que estar en esta lista de 20. El mundo de Sofía, de Justin Gardner. ¿De qué va esta obra? ¿De qué trata? Pues mira, esta es una de esas obras raras que logran ser al mismo tiempo profundamente filosóficas, literariamente sugerentes, emocionalmente atrapantes y pedagógicamente eficaces, ¿no? En apariencia es una novela juvenil sobre una adolescente noruega que empieza a recibir cartas misteriosas que la sumergen en lo que es la historia de la filosofía occidental. Pero la realidad es mucho más que eso, es una reflexión compleja sobre el conocimiento, sobre la identidad, sobre la libertad, el sentido de la vida, el misterio de la existencia, el límite entre lo real y lo imaginario. Es una novela que pone en escena lo que es la historia del pensamiento desde una perspectiva accesible y humanamente cercana, que logra que el lector, incluso sin formación filosófica previa, se sienta implicado en este devenir, ¿no?, del pensamiento como si se tratase de una historia personal. Y quizá lo que sorprende no es solamente que Sofía aprenda filosofía, sino más bien que el lector, al leerla, siente que empieza a mirar el mundo como si fuera la primera vez. La contextualización histórica que atraviesa la novela es sutil pero muy presente. El itinerario que sigue el curso filosófico que recibe Sofía coincide con la cronología del pensamiento occidental, desde los presocráticos hasta los pensadores más modernos como Descartes, Spinoza, Hume, Locke. De hecho, yo he llegado ahora mismo, estoy en plena lectura y he llegado hasta Locke. Pero no se trata, ¿vale?, de una cronología fría como podría parecer, ¿no?, sino ni tan siquiera de una enumeración de teorías abstractas, sino que más bien cada filósofo aparece en su contexto, en el momento histórico en que surge, como una respuesta a las preguntas fundamentales que se hacían los seres humanos en su tiempo. Gardner tiene la habilidad de mostrar que la filosofía no es una acumulación de doctrinas, sino más bien una cadena de preguntas existenciales que cada época reformula a su manera, y que cada pensador, con su estilo y con su sensibilidad, pues digamos que trata de contestar, ¿no? La filosofía se convierte así en una especie de relato continuo que atraviesa los siglos y que no pierde vigencia porque toca el núcleo de lo humano. La novela propone una lectura transversal de la historia de la filosofía, no como una sucesión lineal de ideas, sino más bien como una red de problemas entrelazados en que cada filósofo pues responde a otros que le precedieron y anticipa a quienes vendrán después. Y al final esta dimensión relacional permite comprender que no hay un pensamiento aislado ni verdad definitiva. Todo se construye con diálogo, con tensión y en movimiento. Uno de los aciertos, en mi opinión, uno de los aciertos más grandes que tiene Gardner es haber optado por un lenguaje accesible, sin caer en la trivialización. Digamos que logra explicar conceptos sumamente complejos, como por ejemplo el dualismo de Platón, o la teoría aristotélica de las causas, el panteísmo de Spinoza o el empirismo de Locke, con metáforas y analogías visuales que hacen que el lector no solo entienda, sino que también visualice el problema. Por ejemplo, la comparación entre el pensamiento de Demócrito y los moldes de pastel permite entender la noción de forma como una estructura que da orden a lo disperso, ¿no? O la metáfora de los legos para explicar cómo los empiristas piensan que el conocimiento se construye a partir de bloques de experiencias sensibles. Estos recursos no son simples adornos didácticos, son puentes entre la abstracción y la experiencia cotidiana, y la filosofía así deja de parecer un saber remoto, reservado a eruditos, y digamos que se convierte en una herramienta para pensar en el mundo real, incluso desde la mirada de un adolescente común, que podría ser cualquiera de nosotros. Pero el mundo de Sofía no es solamente un recorrido filosófico, es también una novela con una trama envolvente, llena de intriga, que se va tornando cada vez más desconcertante a medida que avanza la historia. Desde las primeras cartas misteriosas hasta las extrañas postales que llegan dirigidas a otra persona, se genera una atmósfera inquietante, en la que todo parece tener un doble sentido. Cuando más avanza el lector, más dudas surgen. ¿Quién escribe a Sofía? ¿Por qué hay mensajes para alguien que no es ella? ¿Por qué ciertas coincidencias parecen demasiado perfectas? ¿Quién mueve realmente los hilos en la historia? Estos interrogantes no se resuelven de inmediato, y lo que al principio parecía un simple curso de filosofía por correspondencia se convierte en un juego de espejos, en una serie de capas narrativas que se van superponiendo y que cuestionan incluso la identidad de los personajes. Cuanto más se conoce a los supuestos protagonistas, más confuso resulta todo, hasta el punto de llegarte a romper los esquemas mentales, ¿no?, mientras vas leyendo la historia. Las certezas narrativas se deshacen
una y otra vez, y uno se encuentra, al igual que Sofía, tratando de reconstruir el sentido a partir de fragmentos que no acaban de encajar de todo. Y esta desorientación no es un efecto gratuito. En mi opinión, es parte del aprendizaje filosófico. Pensar en el sentido profundo implica desmontar creencias heredadas, soportar la incertidumbre y al final atreverse a mirar más allá de lo aparente. Gardner consigue que la estructura misma de la novela sea una metáfora del pensamiento crítico. Lo que parecía sólido se vuelve líquido y lo que parecía obvio se vuelve misterioso. Sofía Amundsen, la protagonista, es una de las grandes virtudes del relato bajo mi punto de vista. Lejos de ser una simple excusa narrativa, es un personaje con vida propia, con emociones, contradicciones, con inquietudes existenciales. Es curiosa, pero sin llegar a ser pedante, reflexiva sin dejar de ser niña, valiente, pero sin perder su ternura. Es fácil encariñarse con ella, no porque sea extraordinaria, sino más bien porque encarna el deseo universal de entender el mundo. En ella se manifiesta el asombro que, según Aristóteles, es el origen de toda filosofía. En ese sentido, Sofía no solo aprende filosofía, sino que a la vez se va convirtiendo en filósofa, en el sentido más auténtico del término. Digamos que cada lector que la acompaña en este viaje siente que también podría empezar a mirar el mundo con otros ojos, ¿no? Con ojos abiertos, a cuestionar lo dado, a buscar respuestas más allá de las apariencias. De hecho, muchos lectores, al leerla, sienten ese deseo íntimo, ¿no?, de que les ocurra lo mismo. Recibir una carta misteriosa, descubrir que hay otra forma de vivir, otra forma de ver la realidad, sumergirse en una historia que rompa la monotonía del día a día y que revele que el mundo es mucho más extraño y más fascinante de lo que parecía. La novela juega todo el tiempo con la tensión entre la construcción del conocimiento y la deconstrucción de la identidad, a través del misterio narrativo que rodea a personajes cuya naturaleza es cada vez más desconcertante. Gardner introduce preguntas filosóficas como, por ejemplo, ¿qué significa ser uno mismo? ¿Puede la realidad estar determinada por la conciencia? ¿Hay límites infranqueables entre la ficción y la vida? ¿Es la libertad una ilusión? Pero estas preguntas no aparecen como tesis académicas, sino más bien como parte de la propia evolución narrativa. El lector no recibe las respuestas de forma cerrada, sino que más bien va interpelando a pensar por uno mismo, ¿no?, a decidir qué sentido dar a las piezas dispersas, ¿no?, de esta historia. El mundo que conocíamos se vuelve más extraño cada vez y esa extrañeza nos obliga a reconstruir el sentido desde otro lugar. La filosofía en ese contexto no es un saber exterior, sino una herramienta de navegación en un mundo que es cada vez más inestable. El mundo de Sofía es entonces una obra profundamente transformadora, no porque nos enseñe datos sobre la historia del pensamiento, aunque también lo hace, sino más bien porque logra que el lector experimente lo que significa pensar. La novela activa zonas del pensamiento que a menudo están dormidas, rompe estructuras mentales rígidas, despierta la capacidad de asombro y deja la certeza de que vivir con la conciencia es mucho más desafiante y, por qué no decirlo, mucho más interesante también, que simplemente vivir con respuestas prefabricadas. Gardner no ofrece un sistema filosófico cerrado ni impone una visión del mundo, ofrece una invitación al viaje, una incitación a mirar mucho más allá, a mirar desde otro lugar, y eso quizás es lo más profundamente filosófico que puede hacer una novela. En definitiva, Sofía, en su aparente normalidad, se convierte en un símbolo de una humanidad que aún tiene muchas preguntas, que aún se maravilla, que aún se permite dudar. Y si la historia nos cautiva tanto es precisamente porque, en el fondo, todos quisiéramos un poco ser como ella. Recibir una carta que nos despierte de un sueño cotidiano, un día cualquiera, que nos obligue a preguntarnos quiénes somos y que nos devuelva esa capacidad de mirar al mundo con ojos nuevos.